En el vídeo de hoy vamos a aprender a diferenciar el sexo de nuestras codornices. Creo que vamos a coincidir todos en lo mismo. Una vez que nos nace una parvada, ya sea de pollitos de gallina, de patos, de pavos, de codornices, lo primero que queremos saber es cuántas hembras y cuántos machos nos han nacido. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando son pollitos es básicamente imposible determinar si son hembras o son machos. Pero ya hemos visto en vídeos anteriores, ya sea del gallo o de la gallina, que el Gallus gallus, una de sus características es el dimorfismo sexual. Es decir, una vez que son adultas, tú a simple vista puedes determinar quién es la hembra y quién es el macho de la raza. En el caso de las codornices ya estamos comprobando que ese dimorfismo sexual no existe. Es decir, aquí tenemos una hembra y un macho, el cual no voy a decir todavía quién es cada uno, y los vemos totalmente iguales. Son adultos, vemos que no tienen cresta, vemos que no tienen espolón, el color de la pluma es la misma, la cola es del mismo tamaño, no tienen caireles, es decir, tú a simple vista los ves y no tienes ni idea cuál es la hembra y el macho. Así que te animo, porque sé que le estás dando vueltas a la cabeza, a que me digas cuál es la hembra y cuál es el macho, porque yo sé que tú ya estás haciendo tus cábalas en la cabeza, así que codorniz 1 y codorniz 2, déjamelo en los comentarios y luego al final del vídeo comprobaremos si has acertado o no has acertado. Pues una vez que la codorniz llega a su madurez sexual, es decir, que ya se convierte en codornices adultas, es cuando podemos determinar el sexo de nuestra codorniz. Una de las características va a ser la pluma. Pues aquí tenemos nuestras dos codornices. Para diferenciar el sexo a través de la pluma, lo que tenemos que mirar es la pechera. En este caso estamos viendo esta pechera, es mucho más oscura y moteada. Eso nos indica que es una hembra. En este caso la pechera es mucho más clarita y no está moteada, por lo cual eso indica que es un macho. También es verdad que dependiendo la raza de la codorniz no nos podemos fiar en absoluto de lo que es el plumaje del pecho, por lo cual tenemos que mirar en su cloaca. Viendo su cloaca podemos determinar si es hembra o es macho, eso sí, siempre y cuando ellas sean adultas. Para determinar el sexo a través de la cloaca tenemos que darle la vuelta con mucho cuidado porque son muy revoltosas. Si nos fijamos ya estamos viendo aquí el bulto que tiene el macho. En este caso tú le aprietas un poquillo, no hace falta apretarle mucho. Y estáis viendo cómo sale una espumita blanca. Esa espumita blanca ya os podéis imaginar lo que es. Es el esperma. Entonces esto es lo que suelta el macho cuando pisa a la hembra. Y si nos fijamos en la hembra, vemos como ese bulto no existe. Y tú con cuidado le empujas y de ahí no sale nada. ¿Eso qué significa? Que es una hembra. Después de estas dos comprobaciones ya podemos determinar fácilmente cuál es el sexo de nuestra codorniz. Pero también si nos fijamos un poquito en ellas podemos ver cuál es el sexo de la codorniz. ¿Por qué? Muy sencillo, el macho es mucho más agresivo que la hembra. Es decir, si tú tienes varios machos en un mismo recinto, sobre todo si es pequeño, vas a notarlo, aparte de los peleones que lían, porque algunos los va a ver calvo por aquí, porque se matan entre ellos y lo primero que hacen es arrancarse las plumas y la piel de la cabeza. Las hembras, en cambio, son muy calmadas, no suelen pelearse entre ellas, no suelen tener problemas y viven tan panchas. Y otra de las características, si tú observas tus codornices, es el canto del macho. Es un canto, un reclamo que hace para las hembras para llamar su atención. Y ahí es donde se determina perfectamente que también es macho. También podemos ver si es una hembra o un macho, porque a la hembra le suele faltar bastante pluma, sobre todo en la época del celo, la época de reproducción aquí. ¿Por qué? Porque el macho se sube, le picotea por aquí para engancharla, para pisarla, y al apoyarse sobre ella empiezan a perder pluma de aquí del dorso y de aquí de la cabecilla. Entonces cuando tú veas alguna que le empieza a faltar pluma por aquí, obviamente ya tienes que saber que es una hembra. Pues ahora sí, una vez que sabemos todas las diferencias para determinar el sexo de nuestras codornices, voy a resolver el enigma. ¿Cuál era la hembra y cuál era el macho? Aquí teníamos codorniz 1 y codorniz 2. Codorniz hembra y codorniz macho, es decir, la 1 era la hembra y la 2 el macho. ¿Veis?
el ruido que está haciendo el macho? ¿Ves? ¿Qué macho más bonito? Es que es precioso, la verdad. Pues si después de estos consejillos he conseguido que aprendas a determinar el sexo de tu codorniz, te animo a que te suscribas a mi canal. A su vez, activa la campanita para que cuando suba vídeos nuevos, ya sea de codornices, de gallinas, de incubadoras, incluso de nuestras cabras, te llegue una notificación. Y como no, regálame un like para yo saber que te están gustando mis vídeos y poder seguir creando contenido. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas mis redes sociales, por si os apetece seguirme. Muchas gracias y un saludo. A mí ahora me toca quedarme limpiando.